tratar de contestar a una pregunta de una magnitud importante. ¿Qué podemos hacer juntos para impulsar cambios reales? Esperamos que sea un punto de debate y de descubrir nuevas ideas. Como en anteriores ocasiones, voy a llamar y que suban al escenario a Charly Serrano, directora de negocio del área de salud de Unidad Editorial, que va a moderar esta mesa, en la que también van a debatir Julia Calabuix, directora general de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación de la Generalitat Valenciana. Gracias. Karina Escobar, presidenta de la POP. Inés Gallego, directora de Transformación en Salud, Análisis, Planificación y Participación Ciudadana del Gobierno Vasco. Y Gabriel Rojo, subdirector de Humanización, Atención al Usuario y Formación del Servicio de Salud de les Illes Balears. Gracias. Gracias. ¿Estamos todos? ¿Todas? No pasa nada. Bueno, nos ha tocado una mesa complicada por horario, pero va a ser la mejor del día, seguro. Eso estoy segura. Lo primero de todo, quería dar las gracias a la POP, ¿vale? Como siempre, y en especial a Karina y a Pedro, porque siempre cuentan conmigo para que ponga un poquito de granito de arena en su congreso y saben que cuentan conmigo allí donde vayan. Así que muchísimas gracias. Por otro lado, bueno, pues tenemos una mesa con un panel top de expertos que estoy seguro que vamos a sacar unas conclusiones y vamos a aprender mucho, ¿no?, de lo que están haciendo las consejerías de sanidad, tanto de Valencia, del País Vasco, como de Baleares, y que nos sirvan un poco como punta de lanza, ¿no?, para transmitir ilusión, ¿no?, a todo el nivel territorial de que se hacen bien las cosas, que hay ideas, que hay cosas ya que tienen nombre y apellidos y acciones, y a partir de ahí, pues, simplemente pues, mencionar un poco vuestra trayectoria, ¿no?, a modo de resumen, porque claro, es tan fantástica que vamos a intentar sintetizarla. Nos acompaña Julia Calabuig Pérez, es la directora general de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación en la Generalitat Valenciana. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, con formación en posgrado en Análisis Estadístico y Gestión Clínica. Habiendo pues, desempeñado distintos cargos de responsabilidad en la Consellería, ¿no?, de Sanidad y en el Instituto Valenciano. Además, tiene una amplia trayectoria en sistemas de información sanitaria, evaluación y estadística y ha ejercido como docente en programas de máster en salud pública y gestión sanitaria. Y me quedo corta porque podría seguir, ¿eh? O sea que... Por otro lado, nos acompaña Inés Gallego Camiña, directora de Transformación en Salud, Análisis, Planificación y Participación Ciudadana del Gobierno Vasco. Inés es experta en calidad asistencial, innovación organizativa y atención sanitaria basada en valor. Me encanta esa palabra, perdona que me la aplique, porque creo que todo lo que tenga una propuesta de valor siempre es algo diferencial. Una amplia trayectoria en Osakidetza, ¿no?, impulsando proyectos para mejorar resultados en salud, también me quedo con esas, resultados, y experiencia de pacientes. Licenciada en Ciencias Políticas, Sociología y máster en Gestión de la Innovación Empresarial. Y más de 20 años liderando procesos de cambio en el sistema público, ¿no?, de salud. Por otro lado, ya pues, nos acompaña Gabriel Rojo, bienvenido, subdirector de Humanización, Atención al Usuario y Formación del Servicio de Salud de las Islas Baleares. Es diplomado en Enfermería por la Universidad de Valladolid, máster en Urgencias, Emergencias y Catástrofes, presidente de, se dice pronto, presidente de la ONG Yes with Cancer, y algo a resaltar que creo que con orgullo, ¿no?, superviviente de cáncer, y lo indicas y eso me parece que es muy bonito, ¿no?, lo que... Y enhorabuena, ¿no?, también por esa lucha constante, ¿no? Y por último, pues mi querida Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organización de Pacientes, vocal del Consejo Nacional de la Asociación Española contra el Cáncer y comisionada de Salud y Cuidados de la Plataforma del Tercer Sector. Con una formación en Gestión y Administración de Empresas, máster en Dirección Económica y Financiera y más de 20 años también, que ha estado en el Grupo Social de la ONCE, en diferentes cargos, con muchas responsabilidades. Todos conocéis a Karina y es un ejemplo a seguir. Así que muchísimas gracias a todos por estar. A mí me encanta, como ha dicho mi compañera anterior, me encanta incluso el título de la mesa, ¿no?, porque primero abre con una pregunta, con lo cual eso está muy bien porque es abierta y podemos enriquecer en el debate. Pero sobre todo me gusta porque dice qué podemos hacer juntos. Yo le añadiría qué podemos hacer más juntos, ¿no? Ese más hay que tenerle ese plus.
¿Por qué? Pues porque yo creo que este sector, si de algo puede presumir, es de no parar, ¿no? Y de hacer muchas iniciativas. Entonces, el contexto es claro. Desde las consejerías de sanidad, ya que estamos con las administraciones, se hacen planes estratégicos. En esos planes estratégicos siempre el ADN es la transformación, el cambio. Pero creo que ya era una oportunidad, y hay que verlo todo en positivo, de cambio de paradigma, donde realmente hay que pasar a la acción, ¿no? Hay que llamarle a las cosas con su nombre y apellidos, que sirvan de ejemplo, que se puedan emular, que se puedan valorar, que se puedan medir. Dentro de todo ese contexto, sin olvidar nunca la prioridad básica que creo que se ha dicho a lo largo de la jornada, ¿no? De la equidad, ¿no? El principio de equidad en el sistema nacional, que es el gran reto, yo creo que con mayúsculas, ¿no? Pues por la diversidad, por la geografía, porque somos 17 comunidades autónomas, que os voy a contar a vosotros que no sepáis, ¿no? Pero se han identificado en esos planes estratégicos pues, necesidades, barreras, y ahora es cuando se tiene que estrechar más esa colaboración, ¿no? Entre lo que yo llamo el triángulo de los grupos de interés o el triángulo del conocimiento, que es administración, profesionales sanitarios y pacientes. Eso engloba que hay relación, hay colaboración, pero si hay que llevar a la acción hay que estar más estrechos y más de la mano, ¿no? Dentro de todo ese contexto, voy a empezar con un reto que va a ser para ellos y para todos los que estáis aquí, pero es algo muy simple, muy sencillito, o sea, no os creáis que nos vamos a complicar la vida. Pero si tuviéramos que dar una valoración a ese mapa de la equidad o a esa equidad que hablamos tanto y que la manifestamos como inquietud en todas partes, del 1 al 5, voy a empezar por ti, Julia, ¿qué número le darías? Pues es un reto, pero aún no estamos en el 5, yo pondría un 3. Vale. Inés. Me quedo en el 3. Vale. Gabriel. Yo casi tiraría por el 2 porque nosotros venimos de una comunidad donde encima somos islas y Claro. a veces esto también se nota y hacemos inequidades dentro de nuestra propia comunidad autónoma. Así que yo me quedaría en un 2. Vale. Y Karina, desde la visión paciente. Desde el punto de vista de los pacientes y teniendo en cuenta la territorialidad y que todavía que dependemos de nuestro código postal, ya no por comunidad autónoma, sino según donde te toque vivir, en la calle en la que vivas, sí que voy a decir 2, pero baja. O sea, quiero decir que es un gran reto la equidad, porque somos un país, yo creo que un país afortunado, tiene un sistema nacional de salud, un sistema público que da coberturas a personas complejas, ¿no? Como las que representamos dentro de la POP, pero es verdad que hay muchas diferencias entre norte, sur, islas. Yo vengo de Canarias, con lo cual ahí ya no es que sea Baleares, sino Canarias con unas condiciones, unos determinantes sociales y políticos diferentes, con lo cual sí que se notan mucho las diferencias. Vale, pues nos hemos quedado. Espero que cada uno tenga su numerito, ¿eh? Y espero que cada uno haya hecho también su conclusión, ¿vale? Así que vamos a pasar a la pregunta común a los 4, ¿vale? Y voy a seguir en el mismo orden, ¿vale? Pero sí me gustaría, bueno, pues que dentro de unos tiempos marcados, sabéis que tenemos la agenda, vamos a intentar hacerlo los de por la tarde un poquito mejor que los de la mañana, para cumplir, ¿vale? Entonces, esta es para todos, ¿vale? Y yo creo que con 3 minutos más o menos cada uno, pero con toda la libertad, ¿eh? Porque si hay debate y hay cosas importantes, se tienen que decir. ¿Qué prioridades deberían guiar la colaboración estrecha a medio y largo plazo y cómo, de lo que hemos hablado antes, ¿no? Y cómo se traduce en soluciones reales de mejora para los pacientes, desde Valencia? A ver, es verdad que cada vez más, y yo además para mí, ya lo he comentado esta mañana, siempre he estado dentro de la administración en sanidad, ha sido donde más he desarrollado mi profesionalidad. Nunca había estado en el lado de los pacientes, o sea, en el sentido de que siempre me he dedicado al dato. Claro, al análisis del dato, y ha sido una sorpresa, una gratísima sorpresa, trabajar con las asociaciones, recibirlas, un poco ver las inquietudes. Para mí es, yo creo que de lo más gratificante, fíjate. O sea, por ese lado yo creo que aún tenemos mucho que hacer, porque en todo este proceso de innovación, la Comunidad Valenciana, igual que la mayoría, estamos inmersos, tú lo has dicho, sí, en un cambio absoluto. Nosotros tenemos un plan estratégico ambicioso, pero muchas veces se nos olvida que aunque el paciente es el centro, pues bueno, hay que escucharles. Hay que escucharles. Y yo me doy cuenta cuando recibo a las asociaciones que, ostras, estáis pidiendo cosas que se nos pasan desapercibidas, que a lo mejor las tienes en cuenta pero no las valoras, no se priorizan.
cosas que a lo mejor no llevan tanta inversión y en cambio a mí eso me hace reflexionar y creo que ahora estamos en ese proceso de tomar nota e intentar, luego lo mismo que intentar la innovación, pero la innovación si no ves resultados en salud, ¿cómo la mides? Resultados en valor, resultados, pues estamos aún en ello, tenemos muchos datos, pero muchas veces nos falta ese análisis y que sea visible. No obstante, en aras de, por lo menos en la Comunidad Valenciana, de mejorar y que llegar al paciente de una forma mucho más, rompiendo barreras incluso geográficas y asistenciales, con los decretos 2 y 140 de la creación de las agrupaciones sanitarias integradas, yo creo que es una apuesta arriesgada, valiente, pero es verdad que tenemos 24 departamentos de salud, pero no todos los departamentos pueden tener todas las especialidades, ¿Por qué? Porque primeramente no hay suficientes profesionales y segundo, según la población hay más número o no. Entonces, el intentar hacer esas agrupaciones no tiene otro objetivo más que el paciente tenga la mejor sanidad, de mejor calidad y con los mejores profesionales. Con lo cual, eso es un reto que estamos en ello, estamos modificando y se está modificando la cartera de especialidades y pues intentando crear sinergias entre los departamentos, con lo cual, y eso incluso para la hora de acometer todo lo que es innovación y estrategia, también va bien, porque no tienes 24 interlocutores, tienes 8, porque son 8 agrupaciones sanitarias. Buscando la eficiencia, ¿no? Efectivamente. Y luego, de cara a esa colaboración administración-paciente, nosotros, igual que en nuestras comunidades, evidentemente participan en los consejos de salud, en los comités. Hemos elaborado el plan de humanización y ha estado la asociación de pacientes. Pero tenemos que seguir escuchando esas necesidades porque si no, no llegaremos a tener pues eso, pues el paciente. Además, en esta superespecialización que hay de la medicina y con toda la tecnología, muchas veces es lo que los pacientes y no sé, casi ni le miras a la cara. Y eso también crea barreras y el paciente cuando va por un problema de salud necesita no solamente un buen diagnóstico, que es importante, pero también esa atención cercana, de comprensión y de trato humano. Entonces, la Comunidad Valenciana está apostando por una transformación digital, pero siempre mirando al paciente. Y esperemos que podamos... Muy interesante. Inés, desde Osakidetza, ¿qué prioridades, pero con acciones concretas, como está diciendo? Yo creo que ha centrado en el paciente, se puede hacer planes estratégicos, se puede transformar, pero si no escuchas... Sí, ¿no? A ver, nosotros creemos que la gran transformación, y aquí quiero subrayar que tenemos que hacer con los pacientes, es precisamente pasar de actividad a resultados en salud. Yo creo que esa es la clave. Aumentamos la actividad, hacemos más cirugías, hacemos más consultas, pero necesitamos saber eso qué impacto está teniendo realmente en la vida de las personas, ¿no? Y ese cambio no lo podemos hacer solo desde el sistema, es imposible. No podemos trabajar solo resultados, datos y no hacer ningún cambio en el sistema. Necesitamos de los pacientes, de los y las pacientes, porque son los que nos van a ayudar a hacer precisamente esa transformación. Y esos servicios nuevos o esas digitalizaciones que queramos hacer o que entendamos que son importantes hacer, solo las podemos hacer si además evaluamos eso cómo impacta en el día a día de las personas, ¿no? Y a mí me parece que esa es la gran transformación. ¿Y por qué digo que necesitamos a las asociaciones de pacientes y a las personas que atendemos? Pues porque esto implica un cambio cultural enorme, implica un cambio de lenguaje, implica que la sociedad entienda que no solo es actividad, que cuando hablamos de resultados en salud estamos hablando de otros elementos, además de lo que ya tenemos que hacer, que sí, pero igual hay cosas que no hay que hacer.
y me parece que esa labor también pedagógica es muy importante que las asociaciones de pacientes también lo puedan trasladar a sus personas, ¿no? Las personas que... Y estáis en ello, además, es que lo digo porque es algo que también vais pidiendo. O sea que, Claro. Y me parece que ese cambio es fundamental, hacerlo de la mano. Y nosotros sí, tenemos el sistema de información, tenemos las posibilidades de marcar prioridades, pero necesitamos que los pacientes nos acompañen en este camino. Y yo creo que esa es una de las claves y, de hecho, es lo que nos va a llevar, ¿no?, a trabajar una participación activa y una escucha activa. Y esa mirada de transformar con valor y transformar incorporando la visión de pacientes en resultados en salud, en impacto en su día a día y, por supuesto, en la interacción con el sistema. Claro. No podemos Tiene que ser pensar en bilateral. diseñar algo nuevo sin preguntar a las Bilateral. personas que están. Esto en otros sectores, no sé, vete al sector del retail, que están analizando constantemente El comportamiento. de En el mío. los consumidores, ¿no? Nosotros tenemos trazabilidad Claramente. del usuario desde que entra Sí. a consumir un contenido, a hacer un servicio y sabemos qué hace en cada momento y en función de eso se lo vamos dando. Pues esa es El un poco modelo la... es ese, claro. que no digo que tengamos que monitorizar a la gente en todo, No, hombre, pero hay muchas pero es para maneras de entender escuchar. el concepto. Eso es, hay muchas maneras de escuchar. Claro. Pues eso, vas a diseñar un espacio nuevo, un hospital nuevo, una consulta, o estás pensando en hacer teleasistencia, pues Es un punto de incorpora encuentro, paciente. además, o sea, que ahí se ¿no? puede experimentar. Evalúas cartera de servicios, incorpora pacientes. Claro. ¿no? Yo creo que esas... entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Pues ese viraje que queremos hacer hacia resultados en salud tiene que ir de la mano de las personas que están en el sistema. Muy bien, muchas gracias, Inés, muy interesante. Gabriel, desde Bueno. Baleares, que tú has dicho que además tenéis un reto por ser islas. ¿no? Después de todas estas respuestas me va a costar dar novedades, pero bueno, yo soy un poco más crítico. Yo creo que a día de hoy, por lo menos en Baleares, y me atrevería a decir que en el resto de comunidades autónomas, el paciente no está en el centro. Igual, mi experiencia con la enfermedad, superar un cáncer en 2 ocasiones, me permite pues, tomarme estas licencias, ¿no? Creo que estamos empezando a dar los pasos para que el paciente en un futuro esté en el centro, pero a día de hoy, por mucho que se nos llene la boca diciendo el paciente en el centro, a día de hoy no lo está. Y ese es el camino, ese es el cambio de paradigma. Tenemos que conseguir que el paciente realmente esté en el centro. ¿Cómo se consigue? Con mucha escucha, ya lo habéis dicho, una escucha continua con las asociaciones de pacientes. Lo viví en mis propias carnes. Yo, en el primer linfoma, le digo a la hematóloga, creo que la actividad física me puede venir bien, estoy entrenando, no, quédate quieto, estate tranquilo en el sofá, porque la quimio, porque tal, porque no. Hice mi primer triatlón en el medio del tratamiento de quimioterapia. Podéis buscar. Y la noticia fue Gabriel Rojo rompe límites. No tocaría ser esto, porque realmente con la asociación que tengo, al cabo de años hemos demostrado que la actividad física en los procesos oncológicos es totalmente beneficioso, ¿no? Los pacientes, en la mayoría de las veces, saben más de lo que les pasa a ellos que lo que realmente está ocurriendo con la enfermedad. Los profesionales sabemos muchísimos de tratamientos, de qué hay que hacer, pero luego hay una parte que es igual de importante de su enfermedad, que es su ser, el yo. ¿Qué quiero hacer yo? Porque también tenemos que aprender a respetar, que aquí no se ha dicho. Hay pacientes o usuarios, que a mí me gusta llamarles, que no se van a querer cuidar, que no van a querer hacer un cambio, que no van a querer ir hacia una vida saludable. Y hay que respetarlos. Y hay que entender que dentro de su forma de pensar y su manera de ser, no se van a cuidar y no van a hacer caso de su médico y no van a ir. Y no por ello ni son mejores ni son peores, simplemente hay que respetarlo. Y luego, algo fundamental, creo que los cimientos de una casa se construyen y se empiezan por los cimientos y en este país no tenemos legislación nacional que nos diga cómo tiene que ser la relación de las asociaciones de pacientes con las administraciones. No tenemos legislado en las comunidades autónomas lo suficientemente bien esa relación entre las asociaciones de pacientes, los pacientes, cómo tienen que interferir y cómo tienen que opinar, en qué lugares y qué tipo de poder o de opinión tiene. Entonces, hay que escucharles, hay que darles capacidad jurídica mediante la legislación, porque en un país en el que las señales de tráfico nos las saltamos y hay legislación, imagínate tú en aquellos lugares, en aquellos vacíos donde no hay legislación sobre el tema, como es el caso de los pacientes. Pues ¿qué ocurre? Que lo dejamos al buenismo de las personas. Aquella persona que en ese momento está gestionando, si tiene a bien escuchar a los pacientes, si tiene a bien decir, oye, pues esta asociación de pacientes creo que está haciendo las cosas bien, creemos que tenemos que escucharlos. Entonces, es sobre todo escucha y legislación con respecto al tema. Y nos queda la voz de los pacientes. Bueno, yo creo que hemos hecho un trabajo
Hemos hecho un trabajo intenso en que todo el mundo yo creo que veía normal que la participación de los pacientes tiene que estar, que aquí esto ya es un paso, parecerá mentira, pero es un paso. Y esto ha sido no solo por nuestro trabajo y por nuestro empeño, sino porque las instituciones han abierto las puertas. Y esto lo quiero dejar claro, que aquí tenemos 3 comunidades autónomas que han abierto la puerta a los pacientes, que son referentes en movimiento asociativo y un diálogo, a veces no tan estructurado, menos estructurado, pero realmente son ejemplares por eso. Y eso han generado una educación, ¿no?, interna de decir, oye, con los pacientes también hay que hablar, ¿no? Tienen que estar en la mesa y tienen que saber. Nosotros como plataforma a nivel más macro, mira, hoy hemos tenido aquí el Instituto de Salud Carlos III, a la Secretaría de Salud Digital, hemos tenido a la Agencia Española de Medicamentos. Con esos 3, la plataforma tiene convenio. Tiene un convenio de colaboración a lo largo del tiempo en el que los pacientes participamos en un montón de cosas. Eso que nos ha servido primero a ellos ver que podemos aportar mucho, y nosotros hemos aprendido mucho también en ese proceso. Yo de efectos adversos no tenía ni idea, pero me tocó farmacovigilancia en el momento de la pandemia y estuve en el comité de farmacovigilancia y fuimos conscientes en la POP que el tema de seguridad tenía que estar, que teníamos que trabajar en el PRAM, había muchas cosas que a lo mejor no lo teníamos en nuestro día a día, que teníamos que empezar a tratar como colectivo, ¿no?, para estar al día de la agenda de políticas sanitarias o políticas públicas de otras y ver cómo nosotros podíamos aportar. Y nosotros lo que hemos ido intentando es aportar instrumentos que les ayuden a ellos a tomar buenas decisiones y a priorizar. Y uno de ellos ha sido Participación, que es lo que buscamos, es la participación tanto a nivel macro, en lo que sería ministerio, consejerías, pero también bajarlo en el ámbito hospitalario. Se presentó aquí en la FE de Valencia, que estuvo Inés también, que tenía otro puesto en ese momento, y se inició ese camino, ¿no?, de cómo metemos también a los pacientes en el ámbito de la práctica clínica, porque estamos en un momento de transformación, de que viene lo digital, sabemos que la cronicidad ha invadido absolutamente todo, también vienen nuevos tratamientos, vienen un montón de cosas, pero hace falta gestionar mucho cambio. Pues es que yo y un poco no me antes gustaría de la oportunidad, estar, claro, ¿no? Esto es una oportunidad, ¿no? Pero es Todo esto difícil. me parece que es una oportunidad. Claro, pero aunque se vea como una oportunidad, transformar un hospital, la gestión de personas, complejo. que sepan que la orientación hacia el paciente viene desde que el paciente entra por la puerta hasta que sale, la experiencia del paciente, valorarla, priorizar cosas o políticas de no hacer, ¿no?, cosas que hacemos por inercia dentro de las instituciones sanitarias que podrían dejarse de hacer y priorizar otras que sí den resultados, ¿no? Pero vamos un poco a ciegas, tomamos decisiones, será por algo, ¿no? Y Inés, que ha estado muchos años trabajando en resultados en salud, saben que es un camino que después tienes que tomar decisiones. Cuando tienes resultados tienes que tomar decisiones de transformación. Los equipos quieren meterse. Cuando metes un paciente, a nosotros nos pasa mucho en el Ministerio, que también estamos en todo tipo de estrategias, con Pilar Aparicio, hemos estado en casi todo, estamos sentados, y la verdad es que cuando escuchas a la gente, a los diferentes colectivos hablar, es importante que estemos ahí los pacientes porque hacen más transparente la gobernanza. Te enteras mejor de cómo funciona el sistema, ves que es muy complejo y que nosotros también tenemos que estar a la altura. Pero lo importante es que nos den la oportunidad. Eso es muy importante. Pues qué interesante, ¿no? Pero yo creo que tenéis un punto en común, ¿no? Escucha y escucha activa, ¿no? Nos podemos quedar con esa parte, ¿no? Vale, ahora voy a haceros una pregunta individual a cada uno y así podéis contar más en concreto cosas que se están haciendo en vuestras consejerías de sanidad, ¿no? Vamos a empezar por ti, Julia. La sanidad valenciana avanza con claridad en la evaluación de calidad y planificación sanitaria para los pacientes. ¿Podrías detallarlo con proyectos concretos, ponerle cara y ojos a esto que estamos diciendo? Primeramente, hemos sacado ya el plan de humanización, en el que hemos contado con la Asociación de Pacientes, han estado participando activamente. Lo vamos a presentar en la próxima jornada de calidad, el 29 de octubre, y bueno, ahí vamos entre todo, vamos a aprovechar para... Se ha tenido muy en cuenta, pues eso, lo importante que es la humanización de la sanidad de nuestra, y ahí hemos aprendido también mucho escuchando al paciente, que es el que nos traslada y no te das cuenta hasta que lo eres, como has dicho, o sea, hasta que no eres paciente y lo sientes. Pues bueno. Por otro lado, entre los proyectos que se están llevando a cabo, uno que empieza ahora, bueno, se va a licitar antes de final de año y yo creo que va a ayudar mucho, es la historia clínica única. Un proyecto de una envergadura que... Eso es un retazo, ¿no? Es un reto. Además ya tiene fechas, ya estamos valorando ya y se va a licitar, ya te digo, en el próximo mes.
Y la primera donde se va a implantar es en la ASI Valencia Oeste, que es el Hospital General de Valencia, y los 3 hospitales que conllevan esa agrupación, que es Manises, Requena y el propio General. Y luego, pues a continuación, el resto. Esto va a facilitar, vamos, la continuidad de cuidados, de diagnósticos, el que el paciente pueda saber realmente cuál es su historia sin tener que estar troceada. Esto va a ayudar muchísimo y, de hecho, no solamente es un proyecto tecnológico, sino que efectivamente tiene que entrar el paciente también a desde el primer participar. minuto 1. Luego, otros proyectos que estamos llevando a cabo, pues eso, las encuestas de satisfacción. Ya se están pilotando en 3 hospitales y se va a extender al resto, porque esto lo que lleva es, a través del SMS, una encuesta rápida y además te permite luego hacer un análisis rápido de ver dónde están las debilidades, las fortalezas y que el paciente te está diciendo qué problemas tienes, y entonces el gerente y el equipo directivo tiene que ser capaz de mejorar esto este piloto en 3 hospitales. La verdad es que tanto el equipo directivo están encantados, con lo cual estamos teniendo muchos resultados, o sea, muchas encuestas contestadas, con lo cual el paciente sí que quiere mostrar y valorar su percepción y cuáles proyectos. Tenemos ahora un cambio tecnológico en la APP que ahora es Más Salud. Ahora en octubre hemos hecho un cambio y la intención es que tenga mucho más, a través de la app, servicios de cara al paciente, y ahí también, pues eso, contamos con los pacientes a ver qué necesidades tiene. Y bueno, pues un montón de proyectos que se están llevando a cabo. Y que es verdad que lo que queremos es que no solamente sea una palabra, es que estamos centrados en el paciente, sino realmente. Luego también estamos abordando la historia clínica social, en el que se está trabajando desde hace mucho tiempo sanidad y servicios sociales. Porque precisamente... Van de la mano. Sí. O sea, el SIP, el Sistema de Información Poblacional, es el que integra todo. Es verdad que el tener una historia clínica única va a ayudar muchísimo, y lo que eso nos va a permitir es que el paciente tenga no solamente sus diagnósticos, sino también toda su historia social de servicios sociales. No repetir pruebas, ser más ágiles, y bueno, yo creo que el camino ha empezado, da vértigo. Y por otro lado es apasionante. Bueno, se sale de la zona de confort, ¿no? Totalmente. Los cambios son eso, hemos ¿no? salido totalmente de la zona de confort. Los cambios son esos, y además yo creo que eso te da adrenalina, el reto te da adrenalina, y entonces intentas seguir. Y luego un ¿no? tema interesantísimo es eso, resultados en salud. Y yo, en mi dirección general, hay un servicio que uno de los cometidos es analizar resultados en salud, si no vamos a ciegas. Claro, si no es difícil priorizar, ¿no? Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. Vámonos al País Vasco. En el País Vasco se han desarrollado, y además tú ahí tienes gran experiencia, Inés, modelos de participación ciudadana de salud, ¿no? ¿Crees que se podrían extrapolar, que sois un ejemplo y que ya tenéis sentadas las bases, ¿no?, para que se pueda emular en el resto del territorio? Y si es así, ¿cómo debería hacerse? Bueno, hay muchas experiencias. Yo sí que quiero subrayar que no hay un único modelo de participación. Yo creo que claramente estamos hablando más de un ecosistema de participación, diferentes niveles, ¿no?, en el micro, en el meso y en el macro. Y tenemos ejemplos de participación en el desarrollo de la planificación, como es el plan oncológico, que además lo vamos a sacar ahora, en este mes, en octubre ya se publica. Y ha sido un proceso con una amplísima participación de pacientes tanto en el diseño como contraste, bueno, y además luego en el modelo de gobernanza del propio plan van a estar incorporados. Ese es un modelo que a nosotros nos funciona y creemos que lo vamos a replicar en todas las políticas de planificación que vamos a hacer. Pues la de cardiovascular, todas las que vamos a ir sacando, ese modelo nos funciona y creemos que... Pero a mí me gustaría destacar especialmente
bueno, la experiencia que hemos llevado a cabo en el País Vasco, que es el Pacto Vasco de Salud. No sé si, bueno, yo creo que lo conoceréis. En la legislatura que se inició el año pasado, es estrategia del Gobierno vasco hacer la transformación, y una de las cosas que se planteó es que esa transformación, un poco en la línea de lo que decía antes, no la podemos hacer solos ni solas. Necesitamos que todos los agentes nos acompañen para que esos mínimos o esos elementos que creemos que son clave se mantengan a pesar de las personas, ¿no? Antes hablaba de que no hay que ser, si uno es más simpático o tiene más, ¿no? Tiene la piel mejor para empatizar con las personas, no, tiene que ser sistémico, ¿no? Y bueno, y sí que me gustaría destacar, porque en ese proceso que han salido 24 grupos de trabajo de todo, pues desde el ámbito de la parte asistencial, de la parte de participación, de temas de digitalización, hay como diferentes líneas, hay 24 líneas, y en todas y cada una de esas se ha dado entrada a agentes sociales, políticos y asociaciones de pacientes. Y me gusta destacar eso porque precisamente la participación de las asociaciones de pacientes que han estado en ese proceso ha sido ejemplar. Ha sido ejemplar, se nota que tienen metodología en esto del asociacionismo y en la cooperación y en la generosidad, y ha sido ejemplar. A mí me tocaba liderar uno de los grupos, que se llama Participación Ciudadana, Transparencia y Toma de Decisiones Compartida. Y ahí nos hemos comprometido, y es en lo que estamos, y yo creo que es importante, en 7 grandes objetivos. Uno es crear un primer plan director de participación. Ese primer plan director de participación parte, y ya tenemos una hoja de ruta que además cae en mi dirección y me toca ponerlo ya en marcha, habla de analizar todos los órganos de participación que tenemos, en cuáles funciona o no funciona y dónde deberíamos de dar entrada, y tiene que ver con todo el ecosistema. Hay un segundo objetivo que a mí me gusta subrayar, porque es el que las asociaciones sobre todo lo pronunciaron y todos son, pero ese era como el objetivo de las asociaciones, era por un lado fortalecer a las asociaciones de pacientes con el desarrollo de una normativa. Somos conscientes de que está la normativa a nivel estatal, pero nosotros ya estamos trabajando en revisar bueno, y también cómo equilibrarnos y ver cómo apoyar esa normativa con un inventario, un registro de asociaciones de pacientes en donde podamos trabajar bueno, pues en la misma línea. Y además fortalecer, porque decía Karina que ¿no? En esto del sistema sanitario es importante saber qué es el sistema sanitario, cuáles son los agentes, qué es esto ¿no? de la adecuación, y es importante que para poder participar tengáis información. Tú no puedes ir a una mesa sin tener información porque no puedes participar. Entonces, una de las primeras bases es formar, fortalecer y reforzar a esas asociaciones para que puedan participar. La prescripción social que lleváis además, ¿no? En el bolsito, que hablando con Pedro decía, está muy bien, ahora hay que trabajar la posología, la indicación, y que los profesionales sanitarios sepan qué es lo que hacéis y qué recursos y qué elementos tenéis para que puedan prescribir, ¿no? Desde luego todo lo de la estrategia de valor, incorporar los PREMS, los PROMS, paneles de pacientes, es una línea de trabajo. El Observatorio de Resultados en Salud, que tenemos un observatorio con una serie de resultados, pero queremos incorporar más resultados en salud precisamente con ese ejercicio de transparencia a la sociedad. Reforzar los SAPUs, los servicios de atención al paciente, que es una ventanilla que creemos que se puede repensar muchas cosas y unificar y homogeneizar en los diferentes servicios de recepción, ¿no? En esa parte. Y luego hay un elemento que ha sido transversal también y quiero subrayar, que tiene que ver con la equidad y con la diversidad funcional, ¿no? Que todo lo que hagamos, todos los canales, porque también existen muchos elementos. Tenemos la carpeta salud, pero no todo el mundo sabe que puedes tener una atención asíncrona con el paciente, que puedes tener no presenciales con el paciente, o que tiene un diario en el que puedes registrar información de tu día a día. Necesitamos informar a la sociedad de los instrumentos que tenemos y también a los profesionales. Y en lo de equidad, que antes preguntabas, no sé qué puntuación, si es un 3 o es un 2 o es un 4 o es un 5. A mí me gustaría que la equidad fuera con respecto a los resultados en salud.
no tanto la accesibilidad, sino la equidad en cuanto a resultados en salud. El objetivo es que todos tengamos acceso a poder tener unos buenos resultados. Y bueno, esa es un poco nuestra línea de trabajo, que es bastante ambiciosa. Eso te iba a decir, porque vamos, pero por eso está en el marco de un pacto. Está en el marco de un pacto porque queremos que sea algo los ODS sistémico. traducidos en salud, son así como los 17 ODS, ¿no? Sí. Vale, pues vamos contigo, Gabriel, y con Baleares, porque hay un área muy importante desde el Gobierno de Sanidad de Baleares que se está promoviendo en humanización de atención al usuario, ¿no? Que también ha salido en varias ocasiones en esta charla. Entiendo que implica grandes esfuerzos de formación a los profesionales en todos los niveles para impulsar el cambio. La muestra de la cultura del cambio siempre está intrínseco en la conversación. ¿Cuáles son esas medidas y cómo está ayudando a que lo perciba de verdad el paciente? Porque el que tiene que percibirlo es el paciente. Puedes tú marcar todo el ritmo que quieras, pero si al paciente no le llega, como bien decías tú antes, pues entonces algo no está haciéndose como debería, ¿no? Así es. Me acaba de hacer un poco de spoiler porque nosotros tenemos 2 o 3 si es proyectos bueno y muy es sano, importantes. siempre vale. El Pacto por la Salud, nosotros lo firmamos ya. De hecho, fuimos el premio de la POP por la primera comunidad autónoma en establecer un pacto por la salud como este tipo. En nuestro caso, os cuento la experiencia, fuimos los primeros probablemente porque tenemos una presidenta del Gobierno extremadamente sensible con la salud. No sé si habéis podido ver el vídeo que hace ella en primera persona sobre su enfermedad, sobre esclerosis múltiple. Es brutal y creo que ha llegado a mucha gente. Y eso hizo que nos sentara a todos y que nos dijese, prioridad del Gobierno de esta legislatura es sentar a todas las entidades y que de aquí salga un pacto por la salud, porque esto no puede depender de que gobiernen rojos, verdes, amarillos o multicolor. Y creo que es fundamental, tanto en sanidad, como en educación, como en servicios sociales, como en muchas áreas. Y eso es lo que nos hizo ponernos a todos a trabajar con colegios profesionales, con sindicatos, con todos los grupos políticos, con todas las asociaciones de pacientes, en jornadas maratonianas de trabajo en Son Espaces, con coordinadores, como bien decías tú, de grupo, intentando sacar ideas, intentando sacar puntos de mejora, y eso hizo que se estableciera un documento que tenemos publicado en la web de la comunidad, como el primer pacto por la salud, donde firmaron todos esos intervinientes que os decía, y de ahí sale un plan estratégico en salud para la comunidad para establecer no a cortoplacismo, que a veces es lo que pasa en sanidad, ¿no? Bueno, nosotros vamos a estar 4 años, arreglamos esto qué pasa. Y luego ya veremos. No, pues vamos a hacer un plan estratégico en salud más a largo plazo, donde establezca unas líneas estratégicas, que venga quien venga, lo único que tendrá que coger es irse al plan estratégico y continuar. Creo que es fundamental que aquellas cosas que se hacen bien, porque cambiarlo porque no las haya hecho yo, ¿no? Entonces, eso fue un proyecto fundamental donde los pacientes tuvieron una labor increíble. No falló ni una de las asociaciones de pacientes, vinieron todos a todas las jornadas, aportaron. Las asociaciones de pacientes han cambiado mucho, ya no es yo soy enfermo de y vengo aquí a contar mi película, no. Gracias al tiempo que ha pasado, las asociaciones de pacientes se han profesionalizado, saben estar, saben escuchar, saben dar su opinión, saben participar en foros. Entonces, eso nos ha hecho a la Administración la vida muchísimo más fácil, porque cuando necesitas de ellos, porque realmente los necesitamos, pues encuentras un conjunto de pacientes estructurado, con idea, con temática, con formas de trabajar, y eso la verdad es que es tremendamente de agradecer. Entonces, como pilar, el Pacto por la Salud, y luego un proyecto muy bonito que cogimos cuando entramos nosotros y le dimos continuidad, y lo que intentamos hacer fue mejorarlo. Muchos de vosotros creo que también somos pioneros en España, que si no luego me corregís. Nos encontramos unas tarjetas, para hacer unas tarjetas especiales, una tarjeta, la típica tarjeta que se pasa cuando vas al médico, para aquellas personas con necesidades especiales, neurodegenerativas, pacientes de ELA, trastorno del espectro autista, todas aquellas personas que su relación con la Administración o con los sistemas de salud es más compleja, por lo que sea. Y el proyecto era no darles privilegios, sino devolverles derechos, igualar los derechos que tienen nuestros usuarios a través de una tarjeta especial en la que reconociésemos ciertos aspectos. Pero a mí me rechinaba mucho el tema de que tuviesen que identificarse con una tarjeta distinta. ¿Por qué te voy a estigmatizar a ti como paciente? ¿Por qué tú, porque tengas una patología o en el centro de salud de tu pueblo, por qué la de admisión va a saber desde que tú llegas con una tarjeta diferente al resto
que tú tienes unas necesidades especiales. Entonces estuvimos mucho tiempo trabajando, le dimos muchas vueltas y nos tiramos hacia la innovación. Si tenemos una historia de salud unificada, si tenemos que todos los sistemas de información se hablan entre sí, ¿por qué vamos a generar una tarjeta distinta? ¿Qué hicimos? Dejar exactamente la misma tarjeta, generar una alarma del momento que cualquiera de estos usuarios con necesidades especiales llega a cualquiera de nuestros mostradores, todas las personas del sistema de salud los identifica. ¿Qué hemos hecho? Les hemos devuelto derechos. Pueden estar acompañados en todo el tránsito, por todas nuestras consultas, por todo el hospital, en todo momento pueden estar acompañados. Hemos hecho una priorización de las urgencias. Todos estos usuarios de la tarjeta Entén-me, que así es como se llama, en el momento que acuden a un servicio de urgencias y son triados, automáticamente, tengan la prioridad que tengan, se pasa a una prioridad 3, porque consideramos que son pacientes de riesgo y vulnerables, que el simple hecho de estar en un hospital les pone en peligro. Les hemos agrupado las citas. Nosotros tenemos pacientes que vienen al hospital de referencia de Menorca, de Ibiza, de cualquier otra isla y tienen que estar jugando vuelos, hoy vienen a una cosa, mañana vienen a otra, el especialista no les ve. En el momento que esa alarma se hace visible, el personal de admisión que los cita es capaz de citarlos en un mismo día, con los tiempos espaciados. Les hemos dado más capacidad de tiempo a los profesionales que los atienden para que sepan que es un usuario con necesidades especiales y todo lo hemos hecho donde debe de estar, en la historia clínica de salud. La historia es del paciente, la historia es suya. Él tiene todo el derecho sobre esta historia y lo único que tenemos que hacer nosotros es leerla y utilizarla con el fin de darle el mejor uso posible. Entonces, nos hemos olvidado de las tarjetas, todos nuestros usuarios identificativamente son exactamente iguales y gracias a la innovación que permiten los sistemas de información hemos conseguido devolverle esos derechos, entre comillas, para ponerles iguales en la población. ¿Qué nos ha abierto? Nos ha abierto una puerta brutal a proyectos de humanización. ¿Qué hemos conseguido ahora? Nuestras ambulancias también leen ya la alarma Entén-me. Entonces, saben que estos usuarios, cuando van en una ambulancia de transporte a su consulta o a su rehabilitación, tienen que ir acompañados. Así evitamos que un paciente se nos pierda, que cuando le informan no haya nadie y no se entere de la información que le estén dando. Entonces, creo que era justo devolver a estos usuarios esos derechos que tenían un poco mermados. Era una demanda de las asociaciones de pacientes. Nuevamente son ellas las que nos piden y nosotros lo único que hemos hecho ha sido poner medios e intentar devolverles esos derechos para que sean uno más igual que el resto. Pues muy interesante, ¿no? Eso sí, está muy bien. está ahí Nosotros también tenemos muy profundizado. Es muy interesante. Nosotros, aunque no tenemos aún la historia, porque claro, tenemos varios sistemas, este mismo El seguimiento, ¿no? lo tenemos en nuestro SIP, en nuestro sistema de información poblacional que lee en todos los sistemas, de forma que cuando llega un paciente con una, efectivamente la tarjeta es la misma, Sí. solamente es que recibes Claro. y sabe que tiene una marca Muy y el bueno. profesional sabe que pues Bueno, pues ya para... A mí me encantaría seguir, ¿eh? Me encantaría. Pero el tiempo es el tiempo. Entonces, el reto lo tienes tú ahora, Karina. No, me habéis dejado 2 segundos. O sea que... Bueno, pero tú eso lo haces divinamente. Entonces, como presidenta de la POP, manifestáis siempre en todas las oportunidades que tenéis, como bien has dicho, que estáis en todas partes y ocasiones, que son necesarios cambios estructurales, ¿no? Pero para que realmente sea efectiva esa participación, ¿no? Sí. que se está comentando en la mesa. ¿Cómo de importante y qué aspectos esenciales debería recoger la futura ley de organización de pacientes? Yo creo que hay... Bueno, yo creo que viene a respuesta, Gabriel lo ha dicho, ¿no? De cómo nos organizamos, porque esto no puede ser una moda, no puede ser, nosotros trabajamos ahora con el Ministerio muy bien, tenemos 3 convenios, hacemos no sé qué, o nos llevamos bien con todas estas consejerías que están aquí y colaboramos y demás, pero pueden cambiar las personas y decidir que los pacientes para qué, ¿no? Incluso que podemos ser, Javier Padilla, que viene después, siempre dice, trabajar con la POP es trabajar con una piedra en el zapato, porque somos, a veces decimos las cosas bien, pero que bueno, que no nos quejamos, sino pensamos que se pueden hacer de otra manera o podemos influir y demás. La ley de asociaciones es fundamental. Primero, para saber quién es quién, tener un registro, saber los niveles de participación que tiene cada uno, la legitimidad, demostrar nuestra autonomía, tanto pues, desde el punto de vista comercial, político como institucional, y tener esa parte, ¿no?, de saber qué es una asociación de pacientes, que no está en ningún sitio, que se puedan financiar las asociaciones. A nosotros, con la ministra, en la reunión que tuvimos en septiembre, yo le decía, sí, tengo 3 convenios, pero me cuesta dinero trabajar con la administración, porque tengo que
que pagarme los desplazamientos, no tengo gente, o sea, lo hacemos a pulmón, quiero decir, porque con los pocos recursos que tenemos intentamos participar y optimizar. Pero sí que es verdad que somos como el sector que se queda dentro de los agentes que pueden estar sentados en una mesa del ministerio, pues que tenemos menos recursos y eso al final debilita nuestra participación o hace que seamos superhéroes que intentando llegar a todo, que lo intentamos y casi a veces lo conseguimos, ¿no? Pero creo que es fundamental que salga esta ley y yo agradezco al Ministerio en este momento que se hayan puesto a hacerlo, que después tenga su réplica en las consejerías, que sirva de guía, igual que ha sido y que agradezco la estrategia de cronicidad que ha sido nuestro tema es, por favor, la estrategia de cronicidad, hay que actualizarla, porque si no se hacen cosas a nivel más nacional, que podamos después ser un ejemplo y después pues, tener una guía, ¿no? de lo que queremos, o el plan de atención primaria y comunitaria dotado de recursos para las comunidades autónomas que hemos visto, ¿no? Cómo ahí entran los recursos humanos, cómo entra lo local, hemos estado decidiendo toda esa parte de indicadores también. Con lo cual, bueno, yo creo que la ley viene es una oportunidad para todos, una oportunidad especialmente para las entidades de pacientes agrupadas, en este caso en nuestra plataforma, que son entidades sólidas, que llevamos muchísimos años trabajando y que lo que deseamos es que, bueno, que el sistema sanitario funcione y que realmente dé resultados en salud, como dice Inés, a los pacientes de ahora y del futuro. Pues podemos seguir, ¿eh? Lo que pasa que, claro, pide Padilla y cualquiera le dice al secretario que podemos seguir. Seguro que hay más oportunidades, seguro que hay muchos foros donde podemos seguir debatiendo. Yo creo que el nexo común, me quedo con escucha activa, me quedo sobre todo con algo que a mí personalmente además me hace mucha ilusión, que es la voluntad de todas las partes de ir hacia un mismo punto, ¿no? Eso yo creo que ya es un punto de partida en este país importante. Yo, por lo que me queda a mí, lo sabe la POP, yo represento aquí a Unidad Editorial, el área de salud, con publicaciones como Diario Médico, Correo Farmacéutico, Cuídate Plus, que es un referente en prevención, El Mundo Salud, y siempre estaré a disposición de ser una voz dentro de mi casa para la voz de los pacientes, lo sabe Karina, lo sabe la POP, y aquí estaré siempre defendiendo que se hagan bien las cosas de cara a sus necesidades y que se les escuche. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos en esta hora tan complicada. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien.